Y entonces lo supe con cada fibra de mi ser, mientras flotaba sobre mi propio cuerpo destrozado. Y es que la muerte, tal como nos la han enseñado, tal como la tememos cada noche cuando cerramos los ojos y nos preguntamos qué hay del otro lado, simplemente no existe, porque lo que yo vi en esos minutos en los que mi corazón dejó de latir y mi cuerpo quedó tendido sobre el asfalto frío de esa carretera rural en las afueras de Monterrey, lo que experimenté cuando mi espíritu se desprendió de mi carne y huesos y ascendió hacia un lugar que no puedo describir con palabras humanas, pero que intentaré contarte ahora mismo. Eso cambió todo lo que creía saber sobre la vida, sobre Dios, sobre el propósito de nuestra existencia, y sé que si has llegado hasta aquí buscando respuestas, buscando consuelo, buscando una señal de que hay algo más allá de este valle de lágrimas, entonces lo que estoy a punto de revelarte no solo va a sacudir tu comprensión de la realidad, sino que además va a mostrarte que cada segundo de tu vida tiene un significado más profundo de lo que jamás imaginaste. Porque yo, Marta Elena Sánchez Vera, de 53 años de edad, contadora pública de profesión, madre de 3 hijos ya adultos, esposa de Ricardo durante 28 años, mujer común que vivía en una casa modesta del fraccionamiento Valle del Sol, que iba a misa los domingos por costumbre más que por fe verdadera, que preparaba pozole los sábados y veía telenovelas en las tardes mientras doblaba la ropa. Yo, que nunca me consideré especial ni elegida ni nada por el estilo, fui la persona menos indicada para recibir el regalo más extraordinario que Dios puede darle a un ser humano, y es que me dejó morir para enseñarme a vivir de verdad. Y todo comenzó ese viernes 23 de marzo del 2022. Cuando salí de mi oficina en el centro de Monterrey, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, después de una jornada agotadora revisando estados financieros de una empresa constructora que me tenía al borde del colapso nervioso porque nada cuadraba, y mi jefe, el licenciado Domínguez, un hombre de 60 años con bigote canoso y mal genio, me había presionado toda la semana para terminar la auditoría antes del cierre del trimestre. Así que cuando finalmente guardé mis cosas en mi bolsa negra de piel sintética que Ricardo me había regalado en nuestro aniversario, cuando apagué la computadora y me despedí de Lupita, la recepcionista, diciéndole «hasta el lunes, que descanses», cuando bajé por el elevador viejo, que siempre hacía un ruido extraño al llegar al segundo piso, lo único que quería era llegar a casa, quitarme los zapatos de tacón que me estaban matando los pies y preparar algo sencillo para la cena. Tal vez unos huevos con jamón y frijoles refritos. Nada elaborado, porque Ricardo me había mandado un mensaje diciendo que llegaría tarde de su trabajo en la ferretería y los muchachos, mis 3 hijos, Diego de 26, Andrea de 24 y el pequeño Carlitos de 22, ya no vivían con nosotros, cada uno haciendo su vida, persiguiendo sus sueños en diferentes ciudades, así que esa noche seríamos solo Ricardo y yo como en los viejos tiempos. Y recuerdo que esa idea me hizo sonreír mientras caminaba hacia el estacionamiento subterráneo donde había dejado mi Nissan Versa color plata del 2018, un auto modesto pero confiable que habíamos comprado de segunda mano y que yo adoraba porque representaba años de ahorro y esfuerzo. Y entonces subí al auto, ajusté el espejo retrovisor como siempre hago porque Ricardo es más alto y cuando él maneja mueve todo. Puse mi bolsa en el asiento del copiloto. Encendí el motor que hizo ese sonido reconfortante que te hace sentir que todo está bien, que todo está bajo control, y me dirigí hacia la salida del estacionamiento, pagando los 40 pesos del boleto en la caseta donde un joven de apenas 20 años con playera roja me dio el cambio sin siquiera mirarme, a los ojos porque estaba distraído con su celular, y salí a las calles de Monterrey que a esa hora estaban congestionadas como siempre, con el tráfico denso y los claxones sonando por todos lados, y los vendedores ambulantes ofreciendo chicles y periódicos en cada semáforo, y decidí tomar la ruta larga, la carretera estatal que rodea la ciudad por el norte, porque aunque era más kilómetros, sabía que fluía mejor que la avenida principal, que a esas horas se convertía en un verdadero infierno de coches detenidos y gente impaciente, y mientras manejaba puse la radio en mi estación favorita, Radio Romántica 99.3, donde estaban tocando una canción de Juan Gabriel que me recordó a mi madre, a doña Carmela, que había fallecido hacía 3 años de un infarto fulminante mientras preparaba el desayuno una mañana de domingo, y sentí esa punzada familiar en el pecho,
esa mezcla de nostalgia y tristeza que nunca termina de irse completamente cuando pierdes a alguien que amas. Y pensé en ella, en cómo me hubiera gustado que conociera a sus nietos ya adultos, que viera en qué se habían convertido los bebés que ella cargaba y consentía cada vez que nos visitaba. Y así iba manejando, perdida en mis pensamientos, con la ventana un poco abierta dejando entrar el aire fresco de esa tarde que comenzaba a oscurecer, viendo cómo el sol se ocultaba detrás de las montañas de la Sierra Madre, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas que me parecieron especialmente hermosos ese día, aunque no sabía por qué. Tal vez era una señal. Tal vez Dios me estaba mostrando su belleza una última vez antes de lo que vendría. Y justo cuando llegué al kilómetro 62 de la carretera, en esa curva pronunciada que todos los que vivimos en la zona conocemos bien, esa curva peligrosa donde han puesto 3 señales de precaución con luces amarillas intermitentes porque ahí han ocurrido varios accidentes a lo largo de los años. Justo ahí fue donde mi vida cambió para siempre. Porque venía en sentido contrario un camión de carga, un tráiler enorme color blanco con rojo transportando quién sabe qué mercancía. ¿Y el conductor? Un hombre de unos 40 y tantos años llamado José Luis, según supe después, se había quedado dormido al volante. Después de manejar 14 horas seguidas desde Veracruz sin descansar porque tenía que entregar su carga. Esa misma noche y el patrón lo había amenazado con despedirlo si llegaba tarde. Y en ese estado de agotamiento extremo, con los ojos cerrándose involuntariamente y la cabeza cayendo hacia adelante una y otra vez mientras luchaba por mantenerse despierto, invadió mi carril justo cuando yo entraba en la curva y lo vi venir hacia mí. Vi ese monstruo de metal y llantas enormes cruzando la línea amarilla continua y dirigiéndose directamente contra mi pequeño auto. Y en ese instante que pareció durar una eternidad, pero que en realidad fueron apenas 2 o 3 segundos, mi cerebro procesó todo con una claridad asombrosa. Vi cada detalle del parabrisas sucio del camión. Vi las calcomanías pegadas en la defensa. Vi incluso la expresión de horror en el rostro del conductor cuando finalmente despertó y se dio cuenta de lo que estaba pasando, y traté de girar el volante hacia la derecha. Pisé el freno con todas mis fuerzas, sintiendo cómo mi pierna se tensaba y temblaba, y grité. Grité con toda la potencia de mis pulmones, aunque no había nadie más en mi auto que pudiera escucharme. Grité, ¡Dios mío, ayúdame!, mientras veía cómo ese camión se acercaba más y más. Y entonces ocurrió el impacto. Y fue como si el mundo entero explotara en un estruendo de metal retorciéndose, y cristales rompiéndose, y llantas chirriando contra el asfalto. Y sentí como mi cuerpo era lanzado hacia adelante, a pesar del cinturón de seguridad que me apretaba el pecho con una fuerza que me sacó todo el aire de los pulmones, y mi cabeza golpeó contra algo. Tal vez el volante, o tal vez el parabrisas, no estoy segura. Pero escuché un crack horrible que supe que venía de mi propio cráneo. Y entonces vino el dolor, un dolor tan intenso, tan absoluto, tan omnipresente que borraba cualquier otro pensamiento o sensación. Era como si cada terminación nerviosa de mi cuerpo estuviera gritando al mismo tiempo, como si me estuvieran desgarrando desde adentro con garras de fuego. Y traté de respirar, pero no podía. Sentía algo líquido y caliente llenando mi boca. Sabor metálico de sangre, mucha sangre. Y escuché un sonido de burbujeo que salía de mi propia garganta. Y pensé, me estoy ahogando en mi propia sangre. Y el pánico se apoderó de mí con una intensidad que jamás había experimentado en mi vida. Y traté de moverme, pero no podía. Mis piernas no respondían. Mis brazos estaban atrapados entre el metal retorcido del auto, que se había comprimido como una lata de refresco aplastada. Y escuchaba voces a lo lejos, voces gritando. Alguien diciendo, llamen a una ambulancia. Alguien más diciendo, no se muevan, no se muevan. Y yo quería gritarles que me ayudaran, que me sacaran de ahí, que hicieran algo para detener ese dolor que me estaba consumiendo, pero no me salían las palabras, solo ese sonido horrible de gorgoteo mientras la sangre seguía llenando mi boca y mi nariz. Y entonces sentí cómo mi corazón comenzaba a latir de forma errática. Bum, 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 bum. Como un tambor desafinado que se acelera y desacelera sin ningún ritmo coherente. Y supe con absoluta certeza que me estaba muriendo, que estos eran mis últimos momentos en la tierra. Y una tristeza inmensa se apoderó de mí porque pensé en Ricardo, en que tendría que identificar mi cuerpo,
en que sería destrozado por mi muerte. Pensé en mis hijos que recibirían la llamada más terrible que un hijo puede recibir. Pensé en que nunca conocería a mis nietos si alguno de ellos decidía tener hijos. Pensé en todos los momentos que me perdería, todos los amaneceres que no vería, todas las risas que no compartiría. Y lloré. Lloré lágrimas que se mezclaban con la sangre en mi rostro destrozado. Y justo cuando el dolor alcanzaba un nivel que mi mente ya no podía soportar, justo cuando sentía que me estaba fragmentando en 1000 pedazos, ocurrió algo extraordinario, porque de repente el dolor se detuvo. Simplemente dejó de existir como si alguien hubiera apretado un interruptor. Y en su lugar vino una paz, pero no una paz común. No la paz que sientes cuando te acuestas en tu cama después de un largo día o cuando te sientas a tomar café en una mañana tranquila. No, esto era diferente. Esto era una paz tan profunda, tan absoluta, tan completa que abarcaba cada partícula de mi ser. Era como estar envuelta en el abrazo más cálido y amoroso que puedas imaginar, multiplicado por 1000, por 1.000.000, y sentí como algo dentro de mí, algo que solo puedo describir como mi esencia, como mi verdadero yo, se desprendía de mi cuerpo físico, y era la sensación más extraña y maravillosa al mismo tiempo. Como quitarte un abrigo pesado que has estado cargando toda tu vida sin darte cuenta de lo mucho que pesaba hasta que finalmente te liberas de él. Y entonces estaba flotando, literalmente flotando en el aire a unos 3 o 4 metros por encima del accidente. Y podía ver todo con una claridad asombrosa. Podía ver mi propio auto destrozado, completamente irreconocible, convertido en una masa retorcida de metal y plástico de la que sobresalían partes que antes formaban puertas y ventanas. Y podía ver el camión que había chocado conmigo detenido unos 20 metros más adelante, con el conductor que ahora bajaba tambaleándose con las manos en la cabeza gritando «¡No, no, no!» una y otra vez, y podía ver a la gente que comenzaba a detenerse. Otros conductores que habían presenciado el accidente y que ahora corrían hacia los vehículos con sus celulares en las manos llamando a emergencias. Y entonces vi algo que me hizo entender completamente la situación. Vi mi propio cuerpo y estaba destrozado. No hay otra palabra para describirlo. Mi cuerpo estaba destrozado de una manera que ningún ser humano debería sobrevivir. Mi cabeza estaba en un ángulo extraño. Mi brazo izquierdo colgaba de una forma que claramente indicaba que estaba roto en múltiples lugares. Había sangre por todas partes, manchando el volante, el tablero, el asiento, las ventanas rotas, sangre que seguía saliendo formando un charco oscuro que crecía y crecía bajo el auto. Y lo extraño, lo verdaderamente extraño, era que mirando ese cuerpo roto y sangrante, no sentí horror, ni asco, ni miedo, solo una especie de curiosidad distante, como si estuviera viendo a una desconocida. Como si ese cuerpo que había habitado durante 53 años ya no tuviera nada que ver conmigo. Y recuerdo que pensé, pobre mujer, antes de darme cuenta de que esa mujer era yo. O había sido yo, porque ahora yo era esto, esta conciencia flotante, esta esencia liberada que observaba desde arriba. Y entonces llegaron los paramédicos. Escuché las sirenas a lo lejos que se iban acercando cada vez más, y vi cómo una ambulancia de Cruz Roja se detenía con un chirrido de llantas, y de ella bajaron 2 hombres vestidos con uniformes verdes. Uno de ellos joven, de unos 25 años, delgado, con cabello corto negro y bigote fino, y el otro mayor, de quizás 40 años, con panza prominente y calvicie incipiente, y los vi correr hacia mi auto con una camilla y un maletín rojo de emergencias. Y el joven se asomó por la ventana rota del lado del conductor y dijo: «Está viva, pero apenas respira. Tenemos que sacarla ya». Y el mayor respondió: «No podemos moverla así. Está prensada, necesitamos las mandíbulas de la vida». Y yo, flotando arriba, escuchaba cada palabra con perfecta claridad, cada conversación, cada comentario de los curiosos que se habían detenido a mirar, formando un círculo alrededor del accidente. Escuché cuando una mujer le decía a su esposo: «Ay, Dios mío, qué horror, esa pobre señora no va a sobrevivir». Escuché cuando un hombre comentaba: «Estos tráileres son un peligro en estas carreteras». Escuché absolutamente todo como si tuviera micrófonos en todos lados, como si pudiera enfocar mi atención en cualquier conversación que quisiera. Y mientras tanto yo seguía flotando, y era consciente de que debería estar aterrada, de que debería estar intentando regresar a mi cuerpo, de que algo terrible estaba pasando, pero simplemente no podía sentir miedo.
solo esa paz increíble que me envolvía como un manto tibio. Y entonces vi cuando llegaron los bomberos con el equipo hidráulico para cortar el metal y sacar mi cuerpo de entre los fierros retorcidos, y vi cómo trabajaban con precisión y urgencia. Y escuché el sonido horrible del metal siendo cortado y arrancado, y finalmente, después de lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo 15 o 20 minutos, lograron sacar mi cuerpo y colocarlo en la camilla. Y el paramédico joven puso sus dedos en mi cuello, buscando el pulso, y su rostro cambió. La urgencia se transformó en algo más grave, más sombrío, y le dijo a su compañero: no tiene pulso. Repito, no tiene pulso, necesitamos reanimar. Y comenzaron las compresiones torácicas. Vi cómo el mayor colocaba sus manos entrelazadas sobre mi pecho y empujaba con fuerza rítmica, una y otra vez, contando en voz alta: 1, 2, 3, 4, 5. Y el joven preparaba el desfibrilador portátil, esas paletas que ves en las películas, y gritaba: ¡despejen!, antes de aplicar la descarga eléctrica que hacía que mi cuerpo se arqueara violentamente sobre la camilla. Pero lo que vi a continuación me paralizó, porque de repente, mientras seguía flotando sobre la escena del accidente, algo cambió en mi percepción. Fue como si se abriera una puerta en el aire mismo. Una puerta que no puedo describir con palabras humanas porque no era física, no tenía marco ni manija ni nada tangible, pero era una puerta de todos modos, un umbral entre este mundo y algo más. Algo infinitamente vasto e incomprensible, y de esa puerta emanaba una luz, pero tampoco era una luz normal. No era como la luz del sol o de una lámpara o de cualquier fuente luminosa que conocemos. Era una luz que de alguna manera transmitía amor puro, amor incondicional, amor tan intenso que si pudieras sentirlo en un cuerpo físico, probablemente te desintegrarías por la intensidad. Y yo me sentía atraída hacia esa luz. No era una atracción física, sino algo mucho más profundo. Era como si cada fibra de mi alma, de mi verdadera esencia, reconociera esa luz como su hogar verdadero, como el lugar de donde vine y al que siempre debí regresar. Y comencé a moverme hacia ella, no caminando porque no tenía piernas en ese estado, no volando porque no tenía alas, simplemente moviéndome, desplazándome a través del espacio de una manera que trascendía el movimiento físico tal como lo entendemos. Y mientras me acercaba a la luz, comencé a distinguir formas dentro de ella, siluetas que gradualmente se volvieron más definidas. Y entonces los vi a los ángeles, y sé cómo suena esto. Sé que mucha gente se reirá o pensará que estoy inventando o que fueron alucinaciones causadas por la falta de oxígeno en mi cerebro moribundo. Pero júralo por lo más sagrado que existe, por la vida de mis hijos, por la memoria de mi madre. Esto fue real, más real que cualquier cosa que haya experimentado en mi vida terrenal. Y esos ángeles no eran como los de las pinturas o las estatuas de las iglesias. No eran bebés rechonchos con alas pequeñas tocando arpas. Eran seres de luz pura, de una estatura impresionante. Calculando debían medir como 2,50 metros o 3 metros de altura, con presencias tan poderosas, tan majestuosas, que sentí una reverencia instintiva, un reconocimiento profundo de que estaba ante seres infinitamente superiores a mí en sabiduría y poder y pureza. Y sin embargo, contradictoriamente, también irradiaban una ternura, una compasión tan genuina que me hizo sentir completamente amada, completamente aceptada tal como era, con todos mis defectos y errores y pecados que tanto me habían atormentado durante mi vida. Y no sé si esto está siendo suficiente señal de que hay algo más, algo infinitamente más grande y hermoso esperándome, esperándonos a todos, o si mi corazón necesitaba este recordatorio de que valgo más de lo que creo, de que mi vida tiene propósito aunque a veces me sienta perdida y sin rumbo. Pero si estas palabras resuenan en tu interior, si algo en tu pecho se aprieta al escuchar lo que viví, tal vez es porque tú también necesitabas escuchar que no estamos solos, que nunca lo hemos estado, que más allá del velo de esta realidad física existe un amor tan vasto, tan puro, tan absoluto, que trasciende todo lo que podemos comprender con nuestras mentes limitadas. Y entonces los vi claramente. Vi a los ángeles que me rodeaban en ese espacio entre la vida y la muerte. Y no eran como los de las pinturas de las iglesias que había visto toda mi vida. No eran querubines rechonchos con alas pequeñas tocando arpas doradas. Eran seres de luz pura que emanaban una energía tan poderosa que si pudiera compararlo con algo terrenal,
Sería como estar parada frente a 1000 soles brillando al mismo tiempo, pero sin que te queme o te lastime. Solo calor reconfortante, solo amor absoluto, y medían, calculando con mi percepción limitada en ese estado, aproximadamente 3 metros de altura, con presencias tan majestuosas, tan imponentes, que cualquier miedo que pudiera haber sentido simplemente no existía, porque lo que irradiaban no era amenaza, sino protección, no era juicio, sino compasión infinita, y uno de ellos, el que estaba más cerca de mi espíritu flotante, extendió algo que solo puedo describir como una mano, aunque no era exactamente física. Era más bien una manifestación de su esencia, que tomaba una forma que yo pudiera reconocer y entender. Y cuando esa presencia angelical me tocó, cuando sentí ese contacto que no era táctil en el sentido humano, pero que era más real que cualquier toque físico que había experimentado en mis 53 años de vida, una oleada de información fluyó hacia mí. No en palabras, sino en conocimiento puro, en comprensión instantánea, y supe cosas que nunca había sabido. Entendí verdades que habían estado ocultas para mí durante toda mi existencia terrenal. Y me comunicaron, no con sonidos, sino directamente en mi conciencia, que me habían estado cuidando toda mi vida, que cada vez que pensé que estaba sola luchando contra las dificultades, contra las cuentas que no podíamos pagar cuando los niños eran pequeños y Ricardo ganaba apenas lo mínimo en su trabajo de entonces, contra las noches de insomnio cuando me preocupaba por el futuro de mis hijos, contra los momentos de desesperación cuando me sentía inadecuada como madre y como esposa, ellos habían estado ahí, invisibles pero presentes, susurrando inspiración, bloqueando peligros que nunca supe que existieron, guiándome suavemente hacia el camino correcto. Y entonces me mostraron algo que cambió completamente mi comprensión de la realidad, porque de repente mi conciencia se expandió y pude ver mi vida entera desplegarse ante mí como si estuviera viendo una película proyectada en todas direcciones simultáneamente. Pero no era solo visual, era experiencial. Sentía cada momento como si lo estuviera viviendo nuevamente, pero desde una perspectiva completamente diferente. Desde una perspectiva de total comprensión y claridad, sin el velo de la confusión y las emociones que nublaban mi percepción cuando lo viví la primera vez. Y vi mi nacimiento en ese hospital, público de Monterrey, un 28 de julio de 1969. Vi a mi madre Carmela joven y exhausta después de 18 horas de labor de parto complicada. Vi a mi padre Ernesto en la sala de espera con las manos temblorosas encendiendo su 15º cigarrillo del día. Vi a la partera de cabello gris, recogido en un moño apretado, que finalmente me sacó y me dio esa primera palmada que me hizo llorar y respirar. Y sentí el amor de mis padres. Sentí la esperanza que depositaban en mí. Sentí sus sueños de que yo tuviera una vida mejor que la de ellos. Y vi mi infancia en aquella casa pequeña de 2 habitaciones en la colonia Independencia. Una casa humilde con paredes de cemento sin pintar y piso de tierra apisonada que mi padre eventualmente cubrió con concreto, trabajando los fines de semana durante 6 meses. Vi las tardes jugando en el patio polvoriento con mis hermanos Roberto, que era 5 años mayor, y Gustavo, que era 3 años mayor, y aunque éramos pobres, aunque a veces no había suficiente comida y mi madre tenía que hacer magia con 1 kilo de frijoles y tortillas para alimentarnos a todos, había amor, había risa, había momentos de alegría pura cuando mi padre llegaba ocasionalmente con 1 kilo de helado de vainilla como sorpresa. Y todos nos sentábamos en el patio a comerlo, directamente del contenedor pasándonos la cuchara. Y vi mi adolescencia llena de inseguridades. Vi a esa niña flaquita de 14 años con lentes gruesos de pasta café y dientes chuecos que se sentaba al fondo del salón en la secundaria tratando de ser invisible. Vi cuando estaba secretamente enamorada de Javier Mendoza, el muchacho popular de 16 años que vivía 3 casas más abajo y que jugaba fútbol en el equipo de la escuela, y cómo mi corazón se aceleraba cada vez que lo veía pasar. Pero él nunca me miró de esa manera, porque para él yo era solo la hermana menor de Roberto, la niña callada que no tenía nada especial. Y vi cuando cumplí 17 y finalmente mis padres juntaron dinero suficiente para llevarme con el dentista y ponerme brackets. Y cuando mi tía, que trabajaba en una óptica, me consiguió lentes de contacto a precio de costo. Y de repente los muchachos en la escuela comenzaron a notarme, a invitarme a salir, a decirme piropos en los pasillos.
Y yo no sabía cómo manejar esa atención porque toda mi vida me había sentido fea y sin valor. Y esa transformación externa no había cambiado cómo me sentía internamente. Seguía siendo la misma niña insegura, solo que ahora con una apariencia más aceptable. Y vi mi graduación de la preparatoria, donde recibí mi certificado con un promedio de 9.2, lo suficientemente bueno para obtener una beca parcial en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y vi el orgullo en los ojos de mi madre cuando me abrazó con lágrimas corriendo por sus mejillas diciendo: mi niña va a ser profesionista, mi niña va a tener una vida mejor que la mía. Y vi a mi padre, que era un hombre duro, que raramente mostraba emociones, darme una palmada torpe en el hombro y deslizar discretamente 500 pesos en mi mano diciendo: para tus útiles de la universidad, aunque supe que ese dinero representaba su salario de una semana entera. Y vi cuando conocí a Ricardo en mi segundo año de universidad, fue en una fiesta en casa del primo de mi amiga Claudia. Una de esas fiestas ruidosas llenas de estudiantes tomando cerveza barata y bailando cumbia y salsa. Y yo no quería ir porque era tímida y las fiestas me hacían sentir incómoda. Pero Claudia insistió y me arrastró literalmente. Y ahí estaba Ricardo, parado en el jardín con una camisa azul claro y jeans desgastados, y ese cabello negro ondulado que le caía sobre la frente de una manera que me pareció adorable. Y cuando nos presentaron algo en su sonrisa, la manera en que se le formaban hoyuelos en las mejillas y sus ojos cafés se arrugaban en las esquinas, me hizo sentir inmediatamente segura. Y hablamos toda esa noche. Nos sentamos en una banca de concreto en el jardín mientras la fiesta continuaba ruidosa adentro. Y conversamos sobre todo, sobre nuestras familias, sobre nuestros sueños de tener carreras exitosas y eventualmente casas propias y familias, sobre las películas que nos gustaban. Él amaba las de acción y yo las románticas. Sobre los libros que habíamos leído. Él prefería ciencia ficción y yo poesía. Y descubrimos que a pesar de nuestras diferencias, había una conexión, algo inexplicable que nos hacía sentir como si nos conociéramos de toda la vida. Y cuando me llevó a mi casa esa noche en su Volkswagen sedán blanco del 87 que había heredado de su abuelo fallecido, un auto viejo con asientos agrietados y radio que apenas funcionaba, manejando despacio por las calles vacías de Monterrey a las 2 de la mañana mientras hablábamos y reíamos, supe con absoluta certeza que acababa de conocer al hombre con quien pasaría el resto de mi vida. No fue algo lógico o racional. Fue un conocimiento profundo que venía de un lugar más allá de mi mente consciente. Venía de mi alma, reconociendo a otra alma con la que había estado conectada desde antes de nacer. Y ahora, viendo todo esto desde esta perspectiva expandida, entendí que no había sido casualidad. Entendí que nuestro encuentro había sido orquestado divinamente, que nuestras almas se habían elegido mutuamente antes de encarnar en estos cuerpos físicos. Habían acordado encontrarse en ese momento específico, en ese lugar específico, para iniciar un viaje juntos de aprendizaje y crecimiento y amor. Y vi nuestra boda 3 años después, una ceremonia sencilla en la parroquia de Nuestra Señora del Roble, un sábado de mayo cuando yo tenía 23 y Ricardo 25. Apenas 50 invitados porque no teníamos dinero para una celebración grande. Mi vestido blanco de encaje que encontramos en una tienda de segunda mano por 800 pesos y que mi madre pasó 2 semanas arreglando y bordando con tanto amor y dedicación que cuando me lo puse el día de la boda me sentí como una princesa. Las flores que la tía Rosario de Ricardo cultivaba en su jardín y que cortamos la mañana de la ceremonia, rosas blancas y rosadas y claveles rojos que olían a gloria. Y vi el pastel de 3 pisos que hizo la comadre Esperanza de mi mamá, casi gratis, porque nos quería y quería contribuir a nuestra felicidad. Un pastel de vainilla con betún de mantequilla decorado con florecitas de azúcar que ella misma moldeó una por una. Y vi nuestro baile de novios donde Ricardo me sostuvo, torpemente, porque ninguno de los dos sabía bailar bien, pero no importaba mientras sonaba Contigo aprendí, de Armando Manzanero, y él me susurró al oído con voz emocionada: Te amo, Marta. Te amaré por siempre jamás, en las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos separe. Y sentí la sinceridad absoluta de esas palabras. Sentí cómo sellaban un pacto sagrado entre nosotros. Y vi los primeros años difíciles de nuestro matrimonio cuando rentábamos un departamento diminuto de un solo cuarto en el
segundo piso de un edificio viejo que olía a humedad, cuando Ricardo trabajaba turnos dobles en una fábrica de autopartes ganando apenas 4,000 pesos al mes, y yo seguía estudiando mientras trabajaba medio tiempo como asistente contable en un despacho pequeño. Y había noches cuando comíamos solo sopa de pasta porque era lo único que podíamos costear. Y había discusiones sobre dinero que terminaban con los dos llorando de frustración y miedo porque no sabíamos cómo íbamos a sobrevivir. Pero siempre nos perdonábamos, siempre nos abrazábamos al final y nos recordábamos mutuamente que nos teníamos el uno al otro, y eso era suficiente. Y entonces vi el momento que cambió todo. Vi cuando me di cuenta de que estaba embarazada de Diego. Fue 2 años después de casarnos cuando ya estábamos comenzando a preocuparnos de que tal vez no podríamos tener hijos porque lo habíamos intentado sin éxito durante tanto tiempo. Y recuerdo que hice la prueba de embarazo en el baño de nuestro departamento, un martes por la mañana, mientras Ricardo estaba en el trabajo. Y cuando aparecieron esas 2 líneas rosadas, me quedé congelada mirando el palito plástico con las manos temblando. Y lloré de alegría y terror simultáneamente porque queríamos un bebé más que nada en el mundo, pero también sabíamos que apenas podíamos mantenernos a nosotros mismos y cómo íbamos a mantener a una criatura. Pero lo que vi a continuación me dejó sin aliento y me hizo entender algo fundamental sobre la naturaleza de la vida misma, porque los ángeles me mostraron que ese miedo, esa preocupación constante sobre el dinero y la supervivencia, aunque comprensible desde la perspectiva humana limitada, era innecesaria. Me mostraron que siempre hubo provisión divina, que nunca estuvimos realmente en peligro de quedarnos sin nada, que cada vez que una puerta se cerraba otra se abría, que cada vez que parecía que íbamos a hundirnos algo ocurría. Una oportunidad de trabajo para Ricardo, un bono inesperado en mi trabajo, dinero que llegaba justo a tiempo de maneras que parecían milagrosas, pero que en realidad eran la mano invisible de Dios proveyendo para sus hijos. Y vi el nacimiento de Diego. Ese momento transformador que ocurrió en un hospital público de Monterrey un frío día de enero cuando yo tenía 25 años. Después de 12 horas de labor de parto que fueron las más intensas y dolorosas de mi vida hasta ese momento, cuando cada contracción sentía como si mi cuerpo se estuviera partiendo literalmente por la mitad, y Ricardo estaba ahí sosteniéndome la mano, aunque yo se la apretaba con tanta fuerza que después me dijo que pensó que le había roto los dedos. Y finalmente, cuando la doctora Martínez, una mujer de unos 50 años con cabello corto gris y manos firmes pero gentiles, me dijo: un empujón más, Marta, tu bebé ya casi está aquí. Y reuní toda la fuerza que me quedaba y empujé con todo lo que tenía. Y entonces escuché ese primer llanto, ese sonido que todo padre reconoce instantáneamente como el llanto de su hijo. Y la doctora levantó a ese bebé diminuto cubierto de fluidos y lo puso sobre mi pecho. Y sentí su piel caliente contra la mía. Sentí su cuerpecito temblando mientras lloraba con esa voz aguda de recién nacido. Y miré sus ojitos cerrados y su carita arrugada y sus manitas perfectas con uñas diminutas. Y en ese instante, algo cambió dentro de mí, a un nivel tan profundo que no tengo palabras para describirlo. Fue como si mi corazón se expandiera para contener un amor que no sabía que era posible sentir. Y Ricardo estaba llorando junto a mí, lágrimas corriendo por su rostro mientras tocaba suavemente la cabecita de Diego con dedos temblorosos diciendo: «Es perfecto, Marta, es perfecto, mira lo que hicimos». Y yo pensé en ese momento que finalmente entendía el propósito de mi vida. Pensé que todo lo que había vivido, todas las dificultades y los miedos y las inseguridades, todo había sido para llevarme a este momento, para traer a este ser humano al mundo. Y ahora, viendo esta escena nuevamente desde la perspectiva expandida que me daban los ángeles, entendí que había sido aún más profundo que eso. Entendí que Diego no era solo mi hijo, era un alma antigua que yo conocía desde antes del tiempo, un espíritu que había elegido venir a través de mí para cumplir su propio propósito divino en la tierra, y que yo había sido bendecida con el honor de ser su madre, de ser el vehículo a través del cual entraría a la existencia física. Y vi los primeros años con Diego, las noches sin dormir cuando lloraba cada 2 horas, y yo caminaba en círculos por nuestro pequeño departamento tratando de calmarlo mientras Ricardo roncaba agotado en la cama porque tenía que levantarse a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Las preocupaciones constantes sobre si lo estaba haciendo bien, si estaba siendo buena madre,
porque nadie te enseña realmente cómo ser padre, y a veces me sentía completamente perdida e inadecuada. Las alegrías indescriptibles de sus primeras sonrisas, sus primeras palabras cuando dijo «mamá», señalándome con su dedito mientras yo preparaba la cena, y mi corazón literalmente se derritió. Y entonces vi, cuando apenas 20 meses después de tener a Diego, descubrí que estaba embarazada otra vez. Pero esta vez, en la ecografía del primer trimestre, la doctora frunció el ceño mirando la pantalla y dijo: «Marta, hay 2 bebés aquí, vas a tener gemelos». Y yo me quedé congelada porque no entendía al principio. Pensé que había escuchado mal y dije: «¿Qué? ¿2 bebés? ¿Estás segura?». Y ella giró la pantalla para que yo pudiera ver, y ahí estaban. 2 pequeñas formas con 2 corazoncitos latiendo como tamborcitos diminutos. Y sentí pánico puro, porque apenas podíamos manejar a Diego, y ahora iban a ser 3 niños menores de 2 años, y cómo íbamos a sobrevivir económicamente, físicamente, emocionalmente. Y los gemelos nacieron prematuros de 34 semanas, porque mi cuerpo no pudo sostener el embarazo hasta el término completo. Nacieron un miércoles de agosto a las 3 de la tarde. Andrea primero pesando 2 kilos 100 gramos, tan pequeñita que cabía en las 2 manos de Ricardo, y Carlitos 3 minutos después pesando 2 kilos 200 gramos, con sus cuerpecitos frágiles y arrugados y su piel casi translúcida donde podías ver las venitas azules debajo. Y se los llevaron inmediatamente a cuidados intensivos neonatales y yo no pude cargarlos. Solo verlos a través de las ventanas de las incubadoras llenas de tubos y cables conectados a máquinas que monitoreaban cada respiración, cada latido del corazón, y lloré desesperada rogándole a Dios que me los dejara, que no me los quitara, prometiéndole cualquier cosa, mi propia vida si era necesario, si tan solo dejaba que mis bebés sobrevivieran. Y Ricardo trataba de ser fuerte por mí, pero yo veía el terror en sus ojos. Veía cómo sus manos temblaban cuando tocaba el vidrio de las incubadoras. Y pasamos 2 semanas viviendo en el hospital, turnándonos para dormir en sillas incómodas en la sala de espera, comiendo de máquinas expendedoras porque no queríamos alejarnos ni siquiera para ir a casa a comer apropiadamente. Y finalmente, cuando los doctores dijeron que podíamos llevarlos a casa, sentí una mezcla de alivio increíble y terror, paralizante porque ahora seríamos totalmente responsables de mantener vivos a estos 2 seres tan frágiles. Y los primeros meses con los gemelos fueron los más difíciles de mi vida. Había noches donde ambos lloraban al mismo tiempo, y Diego, de apenas 20 meses, también lloraba porque quería atención, y yo estaba tan exhausta que lloraba con ellos. Sentada en el piso de la sala con 3 niños llorando a mi alrededor, sintiéndome completamente abrumada e inadecuada, y hubo momentos oscuros donde pensé que no iba a sobrevivir, donde pensé que me estaba volviendo loca por la falta de sueño y el estrés constante. Pero también hubo momentos de gracia pura, momentos donde Andrea me miraba con esos ojos cafés enormes y sonreía, o donde Carlitos se quedaba dormido en mis brazos con su respiración suave contra mi pecho, o donde Diego venía y me abrazaba las piernas diciendo «Te quiero, mami», sin ninguna razón particular. Y esos momentos me daban la fuerza para seguir adelante, para levantarme cada mañana y enfrentar otro día de pañales y biberones y lactancia y limpieza interminable. Y ahora, viendo todo esto desde esta perspectiva divina, entendí que aquellos años difíciles no habían sido castigo ni mala suerte. Habían sido exactamente lo que mi alma necesitaba para crecer, para desarrollar paciencia que no sabía que podía tener, compasión más profunda, gratitud por las cosas pequeñas, fortaleza que solo viene de ser quebrantado y reconstruido múltiples veces. Y vi que cada momento de dificultad había sido una oportunidad disfrazada, una puerta hacia una versión más evolucionada de mí misma. Pero entonces los ángeles me mostraron algo que me hizo llorar sin lágrimas en ese estado espiritual. Me mostraron mis errores, mis fallas, los momentos donde lastimé a las personas que más amaba sin siquiera darme cuenta completamente del daño que estaba causando. Y esto fue lo más difícil de ver porque no había manera de esconderme de la verdad. No había manera de justificar o racionalizar o hacer excusas como hacemos constantemente cuando estamos vivos. Y vi cuando Diego tenía 5 años y derramó accidentalmente un vaso de jugo de naranja en el piso de la cocina. Era un sábado por la mañana
y yo estaba estresada porque Ricardo acababa de perder su trabajo en la fábrica y no sabíamos cómo íbamos a pagar la renta del mes siguiente. Y acababa de terminar de limpiar toda la casa y estaba agotada. Y cuando vi ese jugo derramándose sobre el piso que recién había trapeado algo, se rompió dentro de mí y exploté. Y le grité a Diego. Le grité cosas horribles como: ¿por qué eres tan descuidado? ¿Por qué no puedes hacer nada bien? Siempre estás haciendo desastres. Y vi su carita de 5 años descomponiéndose. Vi las lágrimas brotando de sus ojos. Vi cómo su labio inferior temblaba mientras trataba de no llorar. Vi cómo se encogió como si mis palabras fueran golpes físicos que lo estuvieran lastimando. Y lo peor de todo es que en esta revisión de vida no solo vi la escena desde mi perspectiva, también la sentí desde la perspectiva de Diego. Y sentí su confusión de no entender qué había hecho tan terrible para merecer esta reacción. Sentí su dolor al escuchar que su mamá, la persona que se suponía que lo amaba incondicionalmente, lo estaba atacando con palabras que cortaban como cuchillos. Sentí su miedo de que tal vez yo ya no lo amaba, tal vez había hecho algo imperdonable. Sentí cómo en ese momento algo pequeño pero significativo se rompió en su confianza, en su sentido de seguridad, en su autoestima que estaba apenas formándose. Y quise gritar: lo siento tanto, mi amor. No quise lastimarte. Estaba asustada por el dinero y cansada y abrumada, pero eso no es excusa. Tú eras solo un niño pequeño que cometió un error inocente y yo reaccioné como si hubieras hecho algo terrible. Pero no podía cambiar ese momento. Solo podía observarlo y sentir el dolor completo que había causado. Y el peso de esa comprensión era casi insoportable. Y vi otros momentos similares. Vi cuando Andrea tenía 8 años y me mostró orgullosa un dibujo que había hecho en la escuela. Un dibujo colorido de nuestra familia con el sol brillando y flores por todos lados. Y yo apenas le presté atención porque estaba ocupada cocinando y preocupada por un problema en el trabajo. Y solo dije: muy bonito, cariño, sin realmente mirarlo, sin ver el esfuerzo que había puesto. Sin entender que lo que realmente quería no era que elogiara el dibujo, sino que la viera a ella, que le diera atención y validación. Y sentí su decepción. Sentí como su alegría inicial se desinflaba como un globo pinchado. Sentí cómo regresaba a su cuarto con el dibujo en la mano, pensando que tal vez no era lo suficientemente buena, que tal vez su mamá estaba demasiado ocupada para ella, y vi cómo esos momentos pequeños, repetidos cientos de veces a lo largo de los años, crearon en Andrea una sensación de no ser vista, de no ser lo suficientemente importante, una herida que todavía cargaba hasta el día de hoy a sus 24 años. Y vi cuando Carlitos tenía 12 años y vino a decirme que unos niños en la escuela lo estaban molestando. Lo llamaban gordo y torpe y lo excluían de los juegos en el recreo. Y en lugar de realmente escucharlo, en lugar de validar su dolor y ayudarlo a procesarlo, yo solo le dije: no les hagas caso, son niños tontos, ya se les pasará, minimizando completamente lo que estaba sintiendo. Y vi cómo él asintió y regresó a su cuarto sintiéndose solo y sin apoyo, pensando que tal vez estaba exagerando, tal vez era débil por sentirse así. Y ahora sentía su dolor, sentía la soledad profunda de un niño de 12 años que está sufriendo bullying y no tiene a nadie con quien realmente hablar sobre eso. Y entendí cómo ese momento y otros similares contribuyeron a la depresión que desarrollaría años después, a su dificultad para confiar en otros con sus emociones, a su tendencia a guardar todo adentro hasta que se volvía insoportable. Y vi mis fallas en mi matrimonio también. Vi cuando Ricardo trataba de hablar conmigo sobre sus propios miedos y frustraciones y yo estaba demasiado absorta en mis propios problemas para realmente escucharlo. Vi las veces que le mentí sobre cosas pequeñas como cuánto dinero había gastado o dónde había estado porque no quería lidiar con su reacción. Y aunque eran mentiras pequeñas, vi cómo cada una erosionaba lentamente la confianza entre nosotros. Creaba una distancia invisible pero real que crecía con los años. Y vi cuando tuve esa atracción peligrosa por Héctor, mi compañero de trabajo que llegó a la oficina cuando yo tenía 42 años, un hombre divorciado de 45 con ojos verdes y sonrisa encantadora que me hacía sentir vista y apreciada de una manera que Ricardo había dejado de hacer después de 20 años de matrimonio y 3 hijos y responsabilidades, que habían convertido nuestro romance
en rutina cansada. Y aunque nunca pasó nada físico con Héctor, aunque nunca lo besé ni lo toqué ni crucé esa línea obvia, sí hubo infidelidad emocional, porque durante 6 meses esperaba con anticipación ir a trabajar solo para verlo. Me arreglaba más cuidadosamente en las mañanas pensando en él. Fantaseaba con conversaciones y escenarios que nunca ocurrieron. Le daba energía emocional y atención y cariño que debería haberle estado dando a mi esposo. Y ahora sentía el dolor confuso de Ricardo, que intuía que algo había cambiado en mí, pero no sabía exactamente qué. Que intentaba acercarse y encontraba una distancia inexplicable. Que se quedaba despierto por las noches preguntándose si todavía lo amaba, si había hecho algo mal, por qué me sentía tan lejos aunque estábamos en la misma cama. Y sentía también el dolor de Héctor, que había desarrollado sentimientos reales por mí, y sufrió cuando finalmente puse distancia. Y entendía ahora que cada acción, cada pensamiento, cada emoción envía ondas a través del universo, afectando a todos a nuestro alrededor de maneras que nunca imaginamos. Pero entonces, justo cuando pensé que ya no podía soportar ver más de mis errores, justo cuando el peso de la vergüenza y el arrepentimiento amenazaba con aplastarme, los ángeles me mostraron algo que cambió completamente mi perspectiva. Me mostraron que aunque había cometido estos errores, aunque había lastimado a personas que amaba, también había hecho mucho bien, había dado mucho amor, había tocado vidas de maneras positivas que nunca había reconocido completamente. Y me mostraron momentos que yo había olvidado, momentos que parecían insignificantes en su momento, pero que habían tenido impacto profundo en otros. Vi cuando mi vecina Guadalupe estaba atravesando su divorcio hace como 10 años y vino a mi casa llorando una tarde, y yo la senté en mi cocina y le hice café, y simplemente la escuché durante 3 horas sin juzgarla, sin dar consejos no solicitados, solo escuchando y validando su dolor, y vi cómo ese acto simple de compasión había sido exactamente lo que necesitaba en ese momento. Cómo le había dado la fuerza para seguir adelante cuando estaba considerando hacerse daño. Y vi cuando ayudé a la señora Pérez, la anciana que vivía al final de nuestra calle, llevándole comida cada semana durante 2 años cuando estaba enferma y no podía salir de su casa. Y aunque para mí había sido algo simple, solo compartir un poco de lo que de todas formas estaba cocinando para mi familia, para ella había significado la diferencia entre comer apropiadamente o pasar hambre, entre sentirse abandonada o sentirse vista y cuidada, y vi cómo mis visitas semanales se habían vuelto lo más brillante de su semana. Y vi cómo había criado a mis 3 hijos para ser personas buenas y compasivas a pesar de todos mis errores. Vi cómo Diego, ahora a sus 26 años, era un hombre gentil y considerado que trataba a las mujeres con respeto y trabajaba duro y se preocupaba por los demás. Vi cómo Andrea era fuerte y resiliente y estaba en una relación saludable, aprendiendo de los errores que había visto en mi matrimonio. Vi cómo Carlitos, a pesar de su depresión, tenía un corazón enorme y se conectaba profundamente con las personas. Y sería un maestro extraordinario que cambiaría las vidas de cientos de niños. Y los ángeles me comunicaron que sí. Había cometido errores. Todos los cometen, porque el punto de la vida humana es aprender y crecer, y no puedes hacer eso sin equivocarte a veces. Pero que el balance de mi vida había sido positivo. Había dado más amor que dolor. Había tocado más vidas de manera positiva que negativa. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Y entonces me mostraron algo aún más profundo. Me mostraron el plan que mi alma había hecho antes de nacer. Y esto va a sonar increíble, pero júralo, es verdad. Porque vi que antes de encarnar en el cuerpo de Marta Elena Sánchez Vera, cuando era solo un espíritu en este reino de luz infinita, yo había elegido mi vida. Había elegido nacer en una familia humilde en Monterrey. Había elegido los desafíos financieros. Había elegido las dificultades que enfrentaría y lo había hecho con propósito específico. Y ese propósito era aprender ciertas lecciones que mi alma necesitaba para su evolución. Lecciones sobre paciencia que solo viene de tener 3 niños pequeños demandando tu atención constantemente. Sobre gratitud por las cosas simples que solo aprendes cuando no tienes mucho materialmente. Sobre fortaleza que solo se desarrolla superando adversidades repetidas. Sobre compasión que solo entiendes cuando tú misma has sufrido y luchado. Y vi que había elegido a Ricardo como mi esposo antes de nacer. Que nuestras almas eran antiguas compañeras que se habían conocido en múltiples vidas anteriores.
y habíamos acordado encontrarnos nuevamente en esta vida. Habíamos acordado amarnos y desafiarnos y ayudarnos mutuamente a crecer incluso cuando fuera difícil, especialmente cuando fuera difícil. Y vi que había elegido a Diego, Andrea y Carlitos, que sus almas también eran almas que conocía desde hace eones, y habíamos acordado estos roles específicos de madre e hijos para esta encarnación particular. Y saber esto, entender esto, cambió completamente cómo veía mi vida, porque de repente nada era aleatorio, nada era injusto, nada era castigo. Todo tenía propósito divino perfectamente orquestado. Cada dificultad había sido una oportunidad para crecer. Cada dolor había sido una puerta hacia mayor compasión. Cada momento de alegría había sido un regalo para recordarme que la vida, a pesar de sus desafíos, es hermosa y vale la pena vivirla. Y entonces, en el centro de toda esa luz brillante que me rodeaba, vi una figura acercándose, una presencia tan luminosa, tan llena de amor incondicional, que supe instantáneamente, sin que nadie me lo dijera, que era Cristo. Era Jesús. Era Dios mismo manifestado en una forma que mi conciencia limitada pudiera percibir sin desintegrarse por la intensidad. Y su presencia era tan amorosa, tan compasiva, tan completamente desprovista de juicio, que todo el miedo que había cargado durante 53 años sobre ser juzgada por mis pecados, simplemente se evaporó como rocío bajo el sol de la mañana. Él se acercó a mí, no caminando porque no había suelo ni espacio físico como lo entendemos, sino que simplemente su presencia se volvió más cercana, más envolvente. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, sentí una comunicación que no era con palabras audibles, sino directamente en mi alma. Era como si sus pensamientos se convirtieran en mi comprensión instantánea, sin necesidad de lenguaje humano. Y lo primero que sentí emanar de él fue: Marta, mi amada hija, te conozco completamente. Te he conocido desde antes de que el tiempo existiera. He caminado cada paso de tu vida contigo. He llorado cuando has llorado. He reído cuando has reído. He sentido cada una de tus alegrías y cada uno de tus dolores como si fueran míos propios. Y esas palabras, ese sentimiento de ser completamente conocida y aún así completamente amada, me hizo llorar sin lágrimas en ese estado espiritual. Y entonces me preguntó algo que no esperaba. No fue: ¿por qué pecaste tanto? ¿O por qué no fuiste mejor? Como yo había temido toda mi vida cada domingo cuando iba a misa y escuchaba al padre Ramírez hablar sobre el juicio final y el peso de nuestras almas. No, lo que me preguntó fue simplemente: Marta, ¿aprendiste a amar? ¿Aprendiste a perdonar? ¿Aprendiste a ver lo divino en ti misma y en los demás? Y esas preguntas me sacudieron, porque de repente entendí que eso era todo lo que importaba. No cuánto dinero había ganado, o qué tan exitosa había sido profesionalmente, o si mi casa estaba siempre limpia, o si había cocinado las mejores comidas. Ninguna de esas cosas que me había preocupado tanto durante mi vida terrenal tenía ninguna importancia aquí. Lo único que importaba era el amor. El amor que había dado, el amor que había recibido, el amor que había permitido fluir a través de mí hacia otros. Y le respondí con total honestidad, porque sabía que no podía mentir en su presencia. Ni siquiera podía omitir verdades incómodas. Todo estaba completamente expuesto. Y dije: traté de amar, Señor. Traté con todas mis fuerzas, pero fallé tantas veces. Le grité a mis hijos cuando estaba cansada. Me distancié de mi esposo cuando las cosas se pusieron difíciles. Juzgué a otros cuando debería haber tenido compasión. Me preocupé por cosas materiales cuando debería haber confiado en ti. Y él me respondió, o más bien sentí su respuesta resonando a través de mi ser, como campanas de iglesia vibrando en el aire después de ser tocadas. Y lo que me comunicó fue: Marta, el hecho de que intentaras es lo que importa. El hecho de que te levantaras cada mañana a pesar de tu cansancio y alimentaras a tus hijos y trabajaras para proveer para tu familia y amaras lo mejor que pudiste con las herramientas limitadas que tenías. Eso es suficiente, más que suficiente. Eres mi hija amada y estoy infinitamente orgulloso de ti. Y no puedo explicar lo que esas palabras hicieron en mí. Fue como si cada herida que había cargado, cada vergüenza, cada momento de sentirme inadecuada o insuficiente o no lo suficientemente buena, todo eso se sanara instantáneamente.
Fue como si años de dolor emocional se derritieran bajo el calor de su amor incondicional, y por primera vez en mi vida, o más bien en mi existencia, me sentí completamente en paz conmigo misma. Y entonces me mostró algo más. Me mostró el propósito más grande de mi vida, el porqué de todo lo que había vivido. Y vi que cada experiencia, incluso las más dolorosas, especialmente las más dolorosas, habían sido necesarias para moldearme en quien necesitaba ser. Vi que la pobreza de mi infancia me había enseñado gratitud y humildad, que las dificultades de criar 3 niños pequeños me habían enseñado paciencia y sacrificio, que los momentos de duda en mi matrimonio me habían enseñado el valor del compromiso y el perdón. Y me mostró algo que me dejó absolutamente asombrada. Me mostró que yo había tocado más vidas de las que nunca imaginé, que había momentos simples, momentos que ni siquiera recordaba, que habían tenido impacto profundo en otras personas. Vi cuando sonreía a una cajera en el supermercado hace como 15 años. Una muchacha joven de unos 20 años, llamada Patricia, que estaba atravesando una depresión severa y había contemplado suicidarse esa misma mañana. Y mi sonrisa simple, mi gracias, que tengas un lindo día, dicho con sinceridad genuina, había sido la única interacción amable que tuvo ese día. Y algo en esa pequeña bondad le dio la fuerza para seguir adelante, para no rendirse. Y ahora, 15 años después, Patricia era madre de 2 niños hermosos y trabajaba como enfermera ayudando a otros. Y todo porque yo había elegido sonreír ese día en lugar de estar absorta en mis propios problemas. Y vi docenas de momentos similares, cientos tal vez, pequeños actos de bondad que había olvidado completamente, pero que habían enviado ondas a través del universo, afectando vidas de maneras que nunca podría haber imaginado. Vi cuando le di 5 pesos a un hombre sin hogar en el centro de Monterrey hace como 8 años, no porque pensara que iba a cambiar su vida, sino simplemente porque sentí compasión en ese momento. Y ese pequeño acto de reconocer su humanidad, de verlo realmente cuando la mayoría de la gente pasaba a su lado como si fuera invisible, le dio dignidad, le recordó que todavía importaba. Y vi que ese hombre, cuyo nombre era José, y que había perdido todo después de que una adicción al alcohol destruyera su matrimonio y su carrera como electricista, encontró la fuerza para buscar ayuda unos meses después de ese encuentro conmigo. Entró a un programa de rehabilitación, se recuperó, eventualmente se reconcilió con su hija y ahora trabajaba ayudando a otros adictos a encontrar su camino de regreso. Y todo comenzó con esos 5 pesos y esa mirada de compasión. Y lloré de gratitud al entender que mi vida, que había pensado que era tan ordinaria y sin importancia, que había dudado tantas veces si realmente importaba que yo existiera, había tenido significado profundo, había hecho diferencia, había importado no por grandes hazañas o logros impresionantes, sino por pequeños momentos de amor y bondad que se habían multiplicado a través del tiempo y el espacio. Y entonces Jesús me dijo algo que cambiaría todo. Me dijo: Marta, tu tiempo aquí no ha terminado. Has cumplido mucho, pero tienes más que hacer. Tienes más que experimentar. Tienes más amor que dar y más amor que recibir. Y hay personas en tu vida que todavía te necesitan, que sufrirían profundamente si te quedaras aquí ahora. Y instantáneamente supe que estaba hablando de Ricardo y mis 3 hijos. Y me mostró escenas del futuro. Escenas de lo que pasaría si yo regresaba a mi cuerpo. Vi a Diego dentro de 2 años sosteniendo a un bebé recién nacido. Una niña hermosa con ojos cafés enormes y cabello negro fino como pluma. Mi primera nieta, y vi que su nombre sería Sofía. Y vi que yo estaría ahí en el hospital cuando naciera. Estaría ahí para sostenerla por primera vez, para sentir ese milagro de nueva vida, para ser abuela de una manera que mi propia madre nunca pudo ser, porque murió antes de que mis hijos tuvieran sus propios hijos. Y vi momentos futuros con Sofía. Vi que cuando tuviera 4 años, pasaría los sábados en mi casa y hornearíamos galletas juntas. Las mismas galletas de avena con chispas de chocolate que mi madre me enseñó a hacer cuando yo tenía su edad. Y vi que esos momentos crearían recuerdos que Sofía cargaría toda su vida. Recuerdos de su abuela que la amaba incondicionalmente y la hacía sentir especial y vista. Y vi a Andrea 3 años en el futuro atravesando una crisis en su matrimonio. Su esposo Javier
perdería su trabajo y la tensión financiera combinada con otros problemas no resueltos los llevaría al borde del divorcio. Y vi que Andrea vendría a mi casa llorando. Se sentaría en mi cocina igual como mi vecina Guadalupe había hecho años atrás. Y yo la escucharía sin juzgar. Le recordaría su propio valor y fortaleza. Le daría perspectiva que solo viene de haber vivido 28 años de matrimonio con altibajos y haberlo hecho funcionar. Y vi que mis palabras en ese momento crítico la ayudarían a tomar la decisión correcta, a no rendirse, a luchar por su matrimonio. Y vi que 2 años después de esa crisis, ella y Javier estarían más fuertes que nunca. Habrían trabajado a través de sus problemas, habrían aprendido a comunicarse mejor y tendrían un matrimonio hermoso y saludable que duraría el resto de sus vidas. Y vi a Carlitos, mi bebé que ahora tenía 22 años, pero que siempre sería mi bebé. Vi que estaba luchando con depresión, con dudas sobre su propósito, con la sensación de estar perdido en un mundo que no entendía. Y vi que en 3 años, cuando tuviera 25, tendría una conversación crucial conmigo. Vendría a visitarme un domingo por la tarde y hablaríamos durante horas sentados en el patio de mi casa mientras el sol se ponía. Y en esa conversación, yo le diría algo que había aprendido de esta experiencia. Le diría que cada vida tiene propósito, que él había sido puesto en esta tierra por una razón, que sus luchas y su sensibilidad, que él veía como debilidades, eran en realidad fortalezas que le permitirían conectar con otros de maneras profundas, y le sugeriría que considerara convertirse en maestro, en trabajar con niños que necesitaban a alguien que realmente los entendiera. Y vi que esas palabras plantarían una semilla en su corazón, y 6 meses después, Carlitos se inscribiría en un programa de educación, descubriría su verdadera vocación. Se convertiría en un maestro extraordinario de primaria que cambiaría las vidas de cientos de niños a lo largo de su carrera, especialmente niños que luchaban con problemas similares a los que él había enfrentado, y encontraría propósito y alegría y significado en ese trabajo. Y finalmente vi a Ricardo, mi Ricardo que me había amado fielmente durante casi 30 años, que había trabajado duro para proveer para nuestra familia, incluso cuando eso significaba turnos dobles y sacrificar sus propios sueños, que me había sostenido en mis momentos más oscuros y había celebrado mis alegrías como si fueran suyas. Y vi que si yo moría ahora, si me quedaba en este lugar hermoso de paz y amor, él se rompería de una manera que nunca se repararía completamente. Y vi que se cerraría emocionalmente, que viviría el resto de sus días en una tristeza gris que afectaría no solo a él, sino a nuestros hijos y futuros nietos, que se retiraría del mundo, que perdería la chispa que lo hacía ser Ricardo. Y esa imagen me dolió más que cualquier dolor físico que había sentido en el accidente, porque amaba a ese hombre con cada fibra de mi ser y la idea de causarle ese sufrimiento era insoportable. Y Jesús me dijo: la elección es tuya, Marta. Puedes quedarte aquí conmigo. Este es tu hogar verdadero y tienes todo el derecho de permanecer. Nadie te juzgará por esa decisión o puedes regresar. Puedes volver a ese cuerpo roto y dolorido. Puedes enfrentar meses de recuperación difícil. Puedes vivir el resto de tu vida física cumpliendo el propósito para el cual naciste. Y eventualmente, cuando tu tiempo realmente llegue, volverás aquí y te recibiré con los brazos abiertos. Y me tomó solo un momento decidir, porque aunque este lugar era más hermoso de lo que las palabras pueden describir, aunque la paz que sentía aquí era absoluta, aunque quería quedarme más que cualquier cosa, sabía que tenía que regresar, tenía que volver por Ricardo, por Diego y su futura hija Sofía, por Andrea que necesitaría mi guía en su crisis matrimonial, por Carlitos que necesitaría mis palabras para encontrar su propósito. Tenía que regresar porque mi trabajo en la tierra no estaba terminado. Y le dije a Jesús: regresaré. Señor, regresaré y viviré cada día con la conciencia de lo que me has mostrado aquí. Viviré con más amor, con más compasión, con más gratitud. Compartiré esta experiencia con otros para que sepan que la muerte no es el final, que hay algo más allá, que son amados más de lo que pueden imaginar. Y él sonrió. Aunque no vi su rostro físicamente porque era más luz que forma, sentí su sonrisa, sentí su aprobación, sentí su amor envolviéndome como el abrazo más cálido. Y me dijo una última cosa antes de que tuviera que irme.
me dijo Marta, cuando regreses, habrá personas que no creerán tu historia. Personas que dirán que fue una alucinación causada por falta de oxígeno en tu cerebro o por los medicamentos que te dieron los paramédicos. Personas que se burlarán o que pensarán que estás inventando o exagerando. Y quiero que sepas que está bien. No necesitas convencer a nadie. Simplemente comparte tu verdad y aquellos que necesiten escucharla, aquellos cuyas almas estén listas para recibir este mensaje, resonarán con tus palabras y encontrarán consuelo y esperanza en ellas. Y entonces sentí un tirón, una fuerza magnética que comenzó a jalarme hacia atrás y la luz empezó a desvanecerse. Y los ángeles que habían estado conmigo comenzaron a alejarse y grité: «Espera, no estoy lista. Necesito saber más, necesito entender más. Hay tantas preguntas que todavía tengo». Pero era demasiado tarde. El proceso ya había comenzado y no podía detenerlo. Y me encontré siendo succionada a través de ese túnel nuevamente, pero esta vez en reversa, alejándome del cielo y acercándome de regreso a la tierra, y podía ver escenas de mi vida parpadeando a mi alrededor como fotografías en un álbum que alguien está hojeando rápidamente. Todos los momentos que había vivido, todos los recuerdos que había acumulado en 53 años de existencia. Y entonces, con un impacto que me dejó sin aliento, estaba de vuelta en mi cuerpo. Y fue como ser forzada a entrar en un traje de buceo 3 tallas más pequeño. Sentí la compresión, la limitación, la pesadez de la materia física después de haber experimentado la ligereza del espíritu, y el dolor regresó con la fuerza de un maremoto. Dolor en mi pecho donde las costillas estaban rotas. Dolor en mi cabeza donde mi cráneo estaba fracturado. Dolor en mis piernas, en mis brazos, en cada centímetro de mi cuerpo destrozado. Y traté de gritar, pero solo salió un gemido débil de mi garganta dañada. Traté de abrir los ojos, pero estaban hinchados y llenos de sangre. Y escuché voces a mi alrededor, voces urgentes. Una que decía: «Tenemos pulso. Tenemos pulso. Repito, el paciente tiene pulso». Y otra que decía: «Presión arterial subiendo. 70/40, 80/50, está estabilizando». Y sentí movimiento. El balanceo de la ambulancia mientras corría a través de las calles. Escuché las sirenas aullando por encima de nosotros. Sentí manos tocándome, revisándome, ajustando los tubos y cables que me conectaban a máquinas que monitoreaban mis signos vitales. Y el paramédico joven, el de cabello negro y bigote fino que había visto desde arriba cuando mi espíritu flotaba sobre la escena del accidente. Se inclinó sobre mí y dijo: «Señora Sánchez, ¿puede escucharme? Está en una ambulancia, tuvo un accidente muy grave, pero va a estar bien. Ya casi llegamos al hospital. Solo aguante, está haciendo muy bien». Y quise decirle tantas cosas. Quise contarle sobre los ángeles que lo habían ayudado, aunque él no pudiera verlos. Quise contarle sobre la luz y el amor y Jesús y todo lo que había experimentado. Pero no podía hablar. Mi cuerpo estaba demasiado débil, demasiado dañado. Todo lo que podía hacer era respirar con dificultad mientras cada inhalación enviaba oleadas de dolor a través de mi pecho fracturado, y mientras la ambulancia finalmente se detenía frente a las puertas de urgencias del hospital universitario, mientras un equipo de doctores y enfermeras corrían hacia nosotros, mientras me transferían de la camilla de la ambulancia a una camilla del hospital y me rodaban rápidamente a través de pasillos brillantes llenos de luces fluorescentes cegadoras, yo me aferraba a las palabras que Jesús me había dicho. Me aferraba a las imágenes del futuro que me había mostrado. Me aferraba a la promesa de que esto no era en vano, que había propósito en este sufrimiento, que había razones para seguir luchando. Y escuché a un doctor con voz seria decir: «Fractura de cráneo severa, múltiples costillas rotas, hemorragia interna masiva, presión arterial todavía peligrosamente baja. Necesitamos llevarla a cirugía inmediatamente o la vamos a perder». Y otra voz, una enfermera con acento del norte que me recordó a mi tía Rosario, preguntó: «¿Tiene familia? ¿Alguien a quien podamos llamar? Necesitamos autorización para la cirugía». Y yo traté de hablar. Traté con todas mis fuerzas de decir: «Ricardo, mi esposo Ricardo, su número está en mi celular». Pero las palabras no salieron. Solo ese sonido horrible de gorgoteo mientras la sangre seguía llenando mi garganta. Y entonces alguien puso una máscara de oxígeno sobre mi rostro. Alguien más insertó otra aguja en mi brazo
conectándome a más bolsas de fluidos y sangre, y sentí la punzada fría de medicamentos entrando a mi torrente sanguíneo. Y justo antes de que la anestesia me llevara a la inconsciencia, justo antes de que todo se volviera negro mientras me rodaban hacia el quirófano para la primera de lo que serían 7 cirugías en los próximos días, escuché esa voz divina de nuevo, esa voz que había escuchado en el cielo, y me susurró directamente a mi alma, aunque ningún oído humano podía escucharla, y me dijo: sé valiente, Marta, yo estoy contigo. Camino a tu lado en cada paso de este viaje. Cada respiración que tomes será porque yo te estoy sosteniendo. Cada latido de tu corazón será porque yo lo estoy impulsando. Nunca te he dejado y nunca te dejaré. Eres mi hija amada y vamos a atravesar esto juntos. Y con esas palabras resonando en las profundidades de mi ser, me rendí a la oscuridad, confiando en que despertaría de nuevo, confiando en que sobreviviría a esta prueba terrible, confiando en que tendría la oportunidad de cumplir la misión que me habían encomendado, de vivir esos momentos futuros que me habían mostrado, de abrazar a mi nieta Sofía cuando naciera, de guiar a Andrea a través de su crisis, de inspirar a Carlitos a encontrar su vocación, de pasar más años preciosos con mi Ricardo amado. Y tal vez tú que estás escuchando esto ahora, tú que has llegado hasta este punto de mi testimonio, tal vez necesitabas escuchar que hay más allá de lo que vemos, que nuestras luchas tienen propósito, que somos amados de maneras que trascienden nuestra comprensión humana. Y si estas palabras han tocado algo dentro de ti, si han despertado un reconocimiento profundo en tu alma, entonces quizás no fue coincidencia que te encontraras con esta historia en este momento preciso de tu vida. Y desperté 3 días después en la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario, rodeada de máquinas que pitaban y tubos que salían de cada parte de mi cuerpo, con un dolor que era diferente al dolor del accidente. Era más sordo, más constante, el dolor de un cuerpo que había sido abierto y reparado múltiples veces. Y lo primero que vi cuando logré abrir los ojos con dificultad fue el rostro de Ricardo. Mi Ricardo, que estaba sentado en una silla junto a mi cama, con ojeras profundas y barba de varios días. Y cuando nuestras miradas se encontraron, vi lágrimas brotando de sus ojos inmediatamente. Y él se levantó de un salto y tomó mi mano con cuidado, como si fuera de cristal que pudiera romperse con el más mínimo toque. Y dijo con voz quebrada: Marta, mi amor, pensé que te había perdido. Los doctores dijeron que tal vez no despertarías. Dijeron que el daño era demasiado severo. Y yo traté de hablar, pero tenía un tubo en la garganta que me impedía emitir sonidos. Así que solo pude apretar su mano débilmente. Y esa presión pequeña fue suficiente para hacerlo llorar abiertamente. Y en los días siguientes, mientras mi cuerpo comenzaba lentamente el proceso de sanación que los doctores me dijeron tomaría meses, si no años, mientras enfermeras venían cada hora a revisar mis signos vitales y cambiar mis vendajes y administrar medicamentos que me dejaban aturdida y confusa, yo me aferraba a los recuerdos de lo que había experimentado en el otro lado. Me aferraba a las palabras de Jesús, a las promesas del futuro que me había mostrado, a la certeza absoluta de que esto no era en vano. Y cuando finalmente me quitaron el tubo de respiración y pude hablar, aunque mi voz sonaba ronca y extraña, como si perteneciera a otra persona, lo primero que le dije a Ricardo fue: vi algo. Amor, vi el otro lado, vi ángeles, vi a Jesús. Y él me mandó de regreso porque todavía tengo cosas que hacer aquí. Todavía te tengo a ti y a los niños. Y va a haber una nieta, Ricardo. Diego va a tener una niña y la vamos a conocer. Y Ricardo me miró con una mezcla de alivio y preocupación, como si no estuviera seguro si lo que estaba diciendo era real o si eran delirios causados por los medicamentos o el trauma cerebral, y dijo suavemente: está bien, mi amor. Descansa ahora, ya hablaremos de eso después. Lo importante es que estás viva, que estás aquí conmigo. Pero yo sabía que era real. Sabía con cada fibra de mi ser que lo que había experimentado no había sido una alucinación, sino la realidad más profunda que había conocido en toda mi existencia. Y cuando mis hijos vinieron a visitarme esa tarde, cuando vi a Diego entrar por la puerta de la unidad de cuidados intensivos con su rostro pálido y ojos rojos de haber llorado, seguido por Andrea, que se tapaba la boca con la mano al verme conectada a todas esas máquinas,
Y Carlitos, que era el más joven y parecía el más afectado, temblando mientras se acercaba a mi cama. Mi corazón se rompió y se llenó simultáneamente. Se rompió por el dolor que les había causado, por el miedo que habían experimentado al recibir la llamada de que su madre había tenido un accidente terrible y tal vez no sobreviviría, pero se llenó de gratitud por tenerlos, por poder verlos una vez más, por tener la oportunidad de seguir siendo su madre. Y los abracé lo mejor que pude con mis brazos débiles y adoloridos. Y les dije a cada uno cuánto los amaba, cuánto me importaban. Y vi algo en ese momento que cambió mi perspectiva para siempre. Vi que los pequeños errores que había cometido como madre, los momentos de impaciencia, o las palabras duras, o las veces que no les presté suficiente atención, todo eso era insignificante comparado con el amor que había dado constantemente durante 26, 24 y 22 años respectivamente. Y entendí que no tenía que ser la madre perfecta, solo tenía que ser una madre presente y amorosa, haciendo lo mejor que pudiera. Y pasé 5 semanas en el hospital, 5 semanas de cirugías adicionales y terapia física dolorosa, donde tenía que aprender a caminar de nuevo porque mis piernas habían sido tan dañadas. 5 semanas de noches largas, donde el dolor me mantenía despierta a pesar de los medicamentos, y aprovechaba ese tiempo para rezar y agradecer y reflexionar sobre todo lo que había visto y aprendido. Y finalmente, el doctor Hernández, el cirujano principal, que era un hombre de unos 60 años, con cabello blanco y manos de artista que literalmente me había reconstruido después del accidente, vino a mi habitación y dijo: «Marta, has hecho un progreso que francamente nos sorprende a todos. Cuando llegaste esa noche, pensamos que no pasarías de las primeras horas. Y ahora mirarte, estás caminando, estás comiendo por ti misma. Tus órganos internos están funcionando mejor de lo que esperábamos». Y me dio de alta con instrucciones estrictas de seguir con terapia física ambulatoria y regresar para chequeos regulares. Y cuando Ricardo me llevó a casa en su auto ese día de junio, cuando el sol brillaba cálidamente y las jacarandas estaban floreciendo por toda la ciudad, pintando las calles de morado, y llegamos a nuestra casa modesta en Valle del Sol, y vi el jardín que Ricardo había descuidado durante mi hospitalización, con el pasto crecido y las plantas marchitas. Y entré por la puerta principal y olí ese olor familiar de nuestro hogar, de los años vividos entre esas paredes. Lloré de gratitud pura porque estaba viva, porque estaba en casa, porque tenía una segunda oportunidad. Y los siguientes meses fueron difíciles. La recuperación física fue lenta y dolorosa. Había días donde el dolor era tan intenso que quería rendirme, donde me preguntaba si había valido la pena regresar. Pero entonces recordaba las palabras de Jesús, recordaba las imágenes del futuro que me había mostrado, recordaba que tenía propósito todavía, y eso me daba la fuerza para seguir adelante, para hacer los ejercicios de terapia física aunque me hicieran llorar de dolor, para tomar los medicamentos aunque me revolvieran el estómago, para levantarme cada mañana y luchar otro día más. Y comencé a compartir mi experiencia, primero solo con mi familia cercana, después con amigos, y eventualmente con grupos más grandes cuando me invitaron a hablar en iglesias y centros comunitarios. Y cada vez que contaba mi historia, veía el mismo impacto en los rostros de las personas que escuchaban. Veía esperanza encenderse en ojos que habían estado apagados por el dolor y la pérdida. Veía fe renovarse en corazones que habían dudado. Veía paz llegar a almas que habían estado atormentadas por el miedo a la muerte. Y hubo personas que no creyeron. Por supuesto, hubo gente que me dijo que había sido una alucinación causada por la falta de oxígeno en mi cerebro, que había sido un efecto de los medicamentos, que mi mente había creado una fantasía reconfortante para lidiar con el trauma del accidente. Y al principio eso me dolía, me hacía dudar, me hacía preguntarme si tal vez tenían razón. Pero entonces recordaba las palabras que Jesús me había dicho antes de mandarme de regreso. Recordaba que Él me había advertido que esto pasaría, que no todos creerían, y que estaba bien, porque aquellos que necesitaban escuchar el mensaje lo reconocerían y resonarían con él. Y 2 años después del accidente, justo como me habían mostrado en mi experiencia cercana a la muerte, Diego llegó a mi casa un sábado por la tarde con su esposa Melissa, ambos con sonrisas enormes en sus rostros, y Diego dijo: «Mamá, papá, vamos a tener un bebé. Melissa está embarazada».
y Ricardo y yo los abrazamos llorando de alegría. Y yo sabía lo que todavía no sabían ellos. Sabía que sería una niña, sabía que se llamaría Sofía, sabía que tendría ojos cafés enormes y cabello negro fino. Y cuando meses después nació y la sostuve por primera vez en el hospital, sintiendo su cuerpecito caliente en mis brazos, mirando su carita perfecta, fue exactamente como lo había visto, exactamente como me lo habían mostrado. Y pasó los sábados conmigo cuando creció, tal como había visto. Y cuando tuvo 4 años, horneábamos galletas juntas en mi cocina, mientras ella se paraba en un banquito junto a mí y mezclaba la masa con una cuchara de madera demasiado grande para sus manitas. Y yo le enseñaba la receta que mi madre me había enseñado, pasándola a una tercera generación, creando recuerdos que sé que Sofía cargará toda su vida porque yo los vi. Vi el futuro, donde ella de adulta haría las mismas galletas con sus propias hijas y recordaría a su abuela Marta, que la había amado tanto. Y 3 años después del accidente, Andrea vino a mi casa llorando un martes por la tarde. Su matrimonio con Javier estaba en crisis tal como me habían mostrado. Él había perdido su trabajo y la tensión financiera combinada con problemas de comunicación que habían tenido desde el principio los estaba destruyendo. Y ella se sentó en mi cocina en la misma silla donde mi vecina Guadalupe se había sentado años atrás y lloró diciendo: «Mamá, no sé qué hacer. Lo amo, pero estamos tan rotos. Tal vez deberíamos separarnos. Tal vez no estamos hechos para estar juntos». Y yo le sostuve las manos a través de la mesa y le dije exactamente las palabras que sabía que necesitaba escuchar. Le hablé sobre mi propio matrimonio, sobre las crisis que Ricardo y yo habíamos atravesado, sobre las veces que pensé que no podríamos continuar, pero elegimos luchar, elegimos perdonar, elegimos seguir amándonos incluso cuando era difícil. Especialmente cuando era difícil, y le dije: el matrimonio no es sobre encontrar a la persona perfecta. Es sobre elegir todos los días amar a la persona imperfecta que elegiste. Es sobre crecer juntos a través de las dificultades en lugar de huir de ellas. Y vi algo cambiar en sus ojos mientras hablábamos. Vi determinación reemplazar la desesperación. Vi esperanza emerger del dolor. Y 6 meses después, Andrea y Javier estaban en terapia de pareja, trabajando en sus problemas, aprendiendo a comunicarse mejor, reconstruyendo su matrimonio sobre una fundación más fuerte. Y ahora, años después, tienen una relación hermosa y saludable que sirve de ejemplo para otros. Y sé que mis palabras ese día en mi cocina hicieron la diferencia, tal como me habían mostrado que lo harían. Y cuando Carlitos tenía 25 años, 3 años después de mi accidente, vino a visitarme un domingo por la tarde y nos sentamos en el patio mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranjas y rosas. Y hablamos durante horas sobre la vida, sobre el significado, sobre el propósito, y él me confesó que había estado luchando con depresión, con sentimientos de inutilidad, con la sensación de estar perdido en un mundo que no entendía. Y le conté mi experiencia. Le conté todo en detalle por primera vez porque había esperado el momento correcto. Había esperado hasta que estuviera listo para escucharlo realmente. Y le dije: Carlitos, mi amor, tu vida tiene propósito aunque no puedas verlo todavía. Tus luchas y tu sensibilidad, que ves como debilidades, son en realidad dones que te permitirán conectar con otros de maneras profundas. Y creo que deberías considerar convertirte en maestro. Trabajar con niños que necesitan a alguien que los entienda de verdad. Y vi sorpresa en su rostro. Vi que la idea resonaba con algo profundo dentro de él, aunque nunca lo había considerado antes. Y 6 meses después se inscribió en un programa de educación. Descubrió que amaba enseñar, encontró su vocación y ahora es un maestro de primaria extraordinario que cambia vidas todos los días, exactamente como me habían mostrado que pasaría. Y cada vez que lo veo hablando sobre sus estudiantes, con pasión en sus ojos, sé que cumplí esa parte de mi misión. Y Ricardo y yo hemos tenido más años juntos. Años preciosos, donde cada día es un regalo porque sé lo cerca que estuve de perderlo todo. Años donde aprecio las cosas pequeñas que antes daba por sentado. El café de la mañana que tomamos juntos, las caminatas por el barrio al atardecer, las conversaciones sobre nada y todo, las noches acurrucados en el sofá viendo televisión. Y le digo te amo todos los días porque entiendo ahora la fragilidad de la vida. Entiendo que cada momento juntos es precioso.
y sigo compartiendo mi historia. He hablado en docenas de iglesias y grupos y conferencias. He consolado a personas que han perdido seres queridos, ayudándoles a entender que la muerte no es el final, sino solo una transición. He dado esperanza a personas que estaban contemplando el suicidio, mostrándoles que sus vidas tienen valor y propósito, aunque no puedan verlo en ese momento. He inspirado a otros a vivir con más amor, más compasión, más gratitud. Y cada vez que alguien me dice, tu historia cambió mi vida, me dio paz, me dio esperanza, sé que estoy cumpliendo la misión que me fue encomendada. Y ahora, 3 años después del accidente, a mis 56 años de edad, vivo cada día con la conciencia de lo que vi en el otro lado. Vivo sabiendo que esta vida física es solo un capítulo en una historia mucho más grande. Vivo sabiendo que somos seres espirituales, teniendo una experiencia humana temporal. No cuerpos físicos esperando desarrollar un alma, sino almas eternas habitando temporalmente en cuerpos físicos. Y he aprendido que lo único que realmente importa es el amor que damos, el amor que recibimos, el amor que permitimos fluir a través de nosotros hacia otros, y que cada interacción que tenemos, cada palabra que decimos, cada acción que realizamos envía ondas a través del universo, afectando vidas de maneras que nunca podremos medir, completamente, pero que son profundamente significativas. Y he aprendido que no existe tal cosa como una vida ordinaria, que cada vida, cada persona, cada momento tiene significado divino, que la cajera en el supermercado, el conductor del autobús, la mujer que limpia oficinas por la noche, todos son seres sagrados con historias profundas y propósitos importantes, y que debemos tratarnos mutuamente con respeto y compasión porque todos estamos conectados. Todos somos parte de la misma conciencia divina expresándose a través de millones de formas diferentes. He aprendido que la muerte no es algo que debamos temer, sino algo que debemos entender como una transformación, como un regreso a casa, como el momento donde finalmente recordaremos quiénes somos realmente, más allá de las limitaciones de la identidad humana que asumimos temporalmente, y que nuestros seres queridos que han partido antes que nosotros no se han ido para siempre, sino que simplemente han cruzado al otro lado del velo esperándonos con amor, y que eventualmente, cuando nuestro propio tiempo llegue, nos reuniremos con ellos en ese lugar de luz y amor infinito. Y por eso te digo ahora, a ti que has escuchado mi testimonio hasta el final, a ti que tal vez estás luchando con tu propia oscuridad, con tus propios miedos, con tus propias dudas sobre si tu vida importa o si hay algo más allá de este mundo material que vemos, te digo que sí, que hay más, infinitamente más de lo que puedes imaginar, y que eres amado más profundamente de lo que tu mente puede comprender. Y te digo que tus luchas tienen propósito, que tus dolores están moldeándote en quien necesitas ser, que tus errores no te definen, sino que son oportunidades para aprender y crecer, y que nunca, ni un solo momento de tu vida, has estado realmente solo porque siempre hay presencias divinas caminando a tu lado, guiándote, protegiéndote, amándote incondicionalmente. Y te digo que cada día es una oportunidad para vivir con más amor, más compasión, más gratitud, más conciencia de lo sagrado en lo ordinario, y que cuando finalmente tu tiempo en este mundo llegue a su fin natural, no será un final sino un comienzo, no será una pérdida sino un reencuentro, no será oscuridad sino luz más brillante de la que jamás has visto. Y tal vez estas palabras llegaron a ti en el momento exacto que necesitabas escucharlas. Tal vez no fue casualidad que te encontraras con este testimonio hoy, en esta hora específica, en este momento particular de tu vida, donde estás buscando respuestas, buscando consuelo, buscando esperanza, y si algo en tu corazón reconoce la verdad de lo que he compartido, si algo en tu alma se ha movido al escuchar mi experiencia, entonces quizás era tu propia alma recordándote lo que ya sabes en el nivel más profundo, pero habías olvidado, recordándote que eres eterno, que eres amado, que eres parte de algo infinitamente más grande y hermoso de lo que este mundo físico puede mostrar. Y esto es lo que aprendí cuando morí y regresé. Esto es lo que vine a compartir. Esto es el mensaje que me fue encomendado, que no existe la muerte, solo existe la vida transformándose de una forma a otra. Solo existe el amor que es eterno,
Solo existe la conciencia que trasciende el cuerpo físico y continúa más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y que cada uno de nosotros es un ser sagrado en un viaje sagrado, aprendiendo lecciones divinas a través de experiencias humanas. Y si mi historia, si mi testimonio, si estas palabras que he compartido desde lo más profundo de mi corazón te han dado aunque sea un momento de paz, aunque sea un destello de esperanza, aunque sea una chispa de fe en que hay algo más allá de lo que conocemos, entonces todo lo que viví, todo el dolor, toda la lucha, todo el proceso largo de recuperación habrá valido completamente la pena, porque ese era el propósito, ese era el plan, esa era la razón por la que fui mandada de regreso, para ser un testimonio viviente de que el amor nunca muere, de que la vida continúa más allá del velo, de que todos estamos destinados a regresar a casa eventualmente, a ese lugar de luz y paz infinita, donde finalmente entenderemos todo y seremos reunidos con todos aquellos que hemos amado.